Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presenta Retruco. Bienvenidos una vez más a su programa Retruco. Bienvenido este día martes, como es habitual, a las 22 horas. Un gusto poder acompañarlos durante una hora de conversación. El día de hoy vamos a conversar, como ya hemos tenido otros invitados, el lado más humano, pero también el lado más puntual, donde a ellos les interesa dar énfasis, educar, conocer y, por qué no decirlo, también sensibilizar que cómo queremos un país el día de mañana, cómo queremos construir nuestro país y dejarlo para nuestras próximas generaciones. Estamos hablando que Chile está pasando por un proceso constitucional. Así es, el próximo 7 de mayo queda prácticamente nada. Se nos viene un fin de semana largo, se nos viene un feriado de por medio y prácticamente el martes, todos cuando despertemos, ya vamos a estar pensando que el día domingo usted tiene que ir a votar. Lo importante es que usted conozca cuáles son sus candidatos. Son 19 quienes representan la región de Magallanes. ¿Quiénes serán los que se sentarán en esta mesa de 50 constituyentes? ¿Quién será el que llevará la voz por nuestra región? El día de hoy presentamos a Ariel Mijovilovich Bonardi, quien es uno de los candidatos a consejero constitucional. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ariel. Hola, Paola. Encantado de estar acá. Muy buenas noches a ti, a la audiencia. Y disponible para conversar con las cartas, digamos, cerca a ver el retruco. Sí, hemos perdido un poco el nombre, pero ya vamos a... esta noche igual podemos retrucar también. Está bien. ¿Juega truco? Juego truco, por supuesto. Aprendí truco cuando tenía como 8 años. Y de hecho, mi papá siempre jugaba con los amigos, sobre todo después de sus sesiones de Rotary o cuando se juntaban a hacer el asado y todo. Y me acuerdo que al poco tiempo después de haber aprendido, había una actividad en la casa. Llegaron varios amigos y yo tenía ganas de jugar un sexto. Y bueno, obviamente tenía 7, 8 años, así que no... La respuesta inicial fue que no, y me acuerdo que fue a llorar a un closet de la casa y después me pillaron y yo decía que quería jugar al truco con mi papá y sus amigos. Son bien conocidos acá como el Club de los Lesos, así que un gran saludo a los Lesos. El Club del cual mi papá es presidente vitalicio, por derecho propio. El Club de los Lesos, y se crió en este Club de los Lesos, se escuchaba, veía cuando llegaban, cuando se juntaban, como que ya lo tenían en el subconsciente que el papá iba a juntarse tales días. Sí, no, absolutamente. Mira, ellos han ido variando en el tiempo, pero... Digamos el nombre de su papá, porque la gente lo conoce, pero obviamente igual es importante. Sí, decirlo. No, Bernardo Mijovilovich. Bernardo Mijovilovich, como te decía, presidente vitalicio. Está José Pepe Ballesteros, que es el gran canciller, también por derecho propio. Y hay muchos lesos, hay unas plaquitas que se han hecho con socios fundadores. ¿Cuántos años van? Los lesos deben ser... Mira, son un club de generación espontánea que partió el año 88. Me gustaría tener a su papá algún día sentado acá en este bueno, yo ahí... Vamos a extender la invitación. Puedo coordinar algo. Así que no, fue el año 88 y ellos originalmente se reunían a tomarse un café. ¿Ya? Esto era todos los días, el típico café antes de irse para la casa después de la jornada matutina de trabajo. Obviamente ese café se fue complementando con un picoteo. Después se convirtió en un almuerzo. Después salieron las brasas. No, y está la tradición de almorzar los días viernes,
Por Ya. mucho tiempo ellos se juntaban en el Café Quijote, que ya no existe, hoy por hoy es el Ruta ¡Qué 9. clásico! Y yo que iba al colegio alemán, que en Ya. ese entonces, ¿Quedaba dónde? en el pasaje Körner, Ya, a la vuelta. A la vuelta. Entonces yo salía del colegio y partía con mi mochila caminando A sentarse hasta el en una- Quijote y me instalaba ahí a tomar una bebida, Ya. mientras llegaban los amigos de mi papá, etcétera. Y el mejor día era el viernes, cuando pedían los barros luco cortaditos en cuadritos, las empanadas. ¿Y eso después de dónde se trasladó? Sí, No, sí, el hoy en día Quijote se juntan- mantuvo ahí, No, sí, pero el que ellos se se trasladó siguen fue el juntando. alemán. el No, colegio. pero ellos, ¿dónde se siguen juntando hoy en día? La sede actual es, los días viernes al menos, se Ya. juntan a almorzar en el restaurante del Savoy. ¿Y esto no se traslada a las generaciones futuras? Por ejemplo, ¿cómo usted ser miembro de este club? Yo fui muchos años la mascota y de hecho me siento uno de los lesos más jóvenes. Ya. Hay personas que se han ido incorporando. Esto la verdad que es un club de amigos donde lo importante es reírse, es pasarlo bien, donde no hay Y pasar equipos de agosto. fútbol. Y pasar agosto. Los que pasaron agosto es una cofradía posterior, Ya, sí. también muy famosa, y de la cual también me siento muy cercano. Yo nunca he ido a las comidas de lo que pasaron agosto, pero básicamente porque yo estoy de cumpleaños el día 1 de septiembre. Ya. Entonces, típico, se juntan la noche del 31 de agosto Ya. y he recibido saludos de cumpleaños con canto a coro de todos los amigos que felices pasan Qué un bueno. año más a esa temporada difícil. Qué bueno, así que es una linda costumbre también que está ahí. Bueno, le enviamos saludos a todos que no son parte del Club de los Lesos. Y como mascota, en algún momento, y hoy en día la generación también va cambiando. Claro. Ariel Mijovilovich Bonardi, cuando hablamos de este nombre y cuando empezamos a conocerlo a través del mundo como candidato, uno se pregunta, bueno, ¿quién es Ariel? Sabemos la familia, también por el lado Bonardi, también por el lado Mijovilovich, que son familias de renombre, pero uno se pregunta, bueno, ¿en qué momento Ariel se fue? ¿Cómo se creó? Eres abogado. ¿En qué momento vuelves a Magallanes a ser y querer ser representante por una constitución, llevar y descentralizar lo importante que no solo regional, sino que también nacional? ¿Dónde estudiaste, Ariel? Vamos a ir conociendo un poco este lado humano también, por qué sigues el legado del papá, también a lo mejor en derecho. Queremos Sí. conocerte un poquito más. A ver, fui un tiempo nomás al Matilde Huichi, el jardín Oscar infantil. reconoció, ¿no? Ahora Sí. se nos cayó el carnet completamente. Sí, pero ahí fui poco tiempo porque yo era y sigo siendo muy regalón de mi mamá. ¿Sí? Entonces tuve algún problemita ahí en el jardín y no me gustó y alegué y mi mamá decía, ok, que se quede en la casa. Mientras tanto aprendí a leer solo a los 5 años. Me acuerdo que la primera palabra que leí fue elefante. Ya. Y cuando yo empecé a leer, mi papá me hizo leer aquí estamos tirando el carnet muy lejos. A ver. La revista ¿Qué pasa? Ya. Ya desaparecía y me hizo leer y yo recuerdo que leí ¿Qué pasa? Entonces, pero ahí empecé a leer, obviamente, empezó. cómics infantiles, pero la verdad la educación formal fue de toda la vida en el Colegio Alemán de Punta Arenas, primero en Pasaje Körner, que después se trasladó hasta el edificio actual, pero ciertamente con bastante menos metros Con una cuadrados infraestructura construidos. totalmente menor que la que hoy en día está. Sí, sí. Pero fuimos la primera generación en irnos el que en ese entonces era el Colegio Nuevo, porque Ya. de hecho se dividió un tiempo, estaba el Colegio Nuevo y todavía quedan algunos alumnos en el Colegio Viejo y después, no me acuerdo si fueron ¿Y en qué 2 mo- años el ¿Y traslado. en qué momento Ariel decide estudiar Derecho? Bueno, yo soy hijo de abogado y nieto de abogado. Por eso. También a los magallánicos más antiguos recordarán a mi abuelo Antonio, especialista en nulidades matrimoniales y... ¿Qué tema la nulidad? Porque eso ya no existe. Hoy en día el nombre de nulidad ya no existe, ¿sí? O sea, el procedimiento sigue existiendo, Ya. uno puede demandar Pero uno nulidad, habla pero de divorcio como ahora. existe el divorcio, es que son dos cosas. Ya. La nulidad quiere decir que tú nunca te casaste, en rigor. Que existe, de hecho, para el matrimonio canónico. Ya. El matrimonio canónico... Desde mañana va a empezar a sonar su celular. Pero efectivamente, desde el año, si no me equivoco, 2004, que tenemos una ley de matrimonio civil que incorpora la posibilidad de divorciarse, el divorcio vincular, porque antes existía también un divorcio patrimonial, pero que no disolvía el vínculo matrimonial. Así que bueno, en fin, Desde soy el abuelo hijo de Antonio. abogado, nieto de abogado, y la verdad de las cosas, pucha, es como bien fome de mi parte, porque yo de niño nunca pensé en ser astronauta, o sea, obviamente uno de repente tenía una idea, pero siempre quise ser abogado y en parte porque yo veía que tanto mi papá como mi abuelo eran personas súper felices, que trabajaban ciertas jornadas. Mi papá en ese entonces dormía siesta, como muchos acá en Magallanes, y tenía toda su vida con sus amigos, lo pasaba bien,
Mi papá le gustan mucho los autos. Sí. Entonces, la verdad de las cosas... Y también que yo adquirió ese gusto por los autos, ¿no? Por la colección. no especialmente, o sea, obviamente uno le tiene un cierto gusto y cariño a los autos, pero claro, cuando uno sopesa prioridades en la vida, yo voy un poquito más por lo práctico, sobre todo siendo papá de 3 niños, tratar de un auto que tenga 3 corridas para que entren la señora, los niños y después un par de amigos. De hecho, cuando mis papás me van a visitar a Santiago, ahí entramos justo los 7 en el auto y es muy cómodo, la verdad, andar en un solo vehículo. Pero bueno. Tomó la decisión de estudiar Derecho. O sea, como Dijo, que siempre supo que era esa la siempre línea. supo, mi mamá me decía que yo tenía muy buena memoria, también me decían que era muy educado, entonces como toda la cordialidad, lo ceremonioso que pueden ser los abogados. ¿Dónde estudió Derecho? Yo estudié en la Católica en Santiago. ¿Difícil de el hecho, proceso? Porque estamos hablando de una de las mejores universidades también. sí, a ver, aquí son hartas cosas que una lleva a la otra y uno no sabe dónde empieza todo. O sea, porque yo siempre tuve la inquietud de conocer otros países. Bueno, yo tengo una hermana mayor que ya no está con nosotros, Vanessa, que ella también fue en muchos aspectos un tremendo ejemplo para mí. Y bueno, la Vane fue gimnasta muy destacada. Vamos a hablar de ella. Sí. Y ella fue de intercambio a Alemania. Y le fue súper bien en Alemania, etc. Y la verdad, a ella le costó un poquito Alemania. Era la época en que no existían los celulares, las llamadas por larga distancia eran carísimas. Entonces, yo partí diciendo que me quiero ir a Alemania y me fui por el colegio y lo intercambié al colegio a Alemania. Ahí estuve 3 meses en Alemania, perfeccioné el alemán. Eso me permitió después optar a pegas y trabajos en turismo en Magallanes, en que yo era traductor. ¿Y habla alemán todavía? Lo entiendo, la verdad que es poquito lo que lo hablo porque hablo mucho más inglés en general. O sea, la necesidad, en el fondo... Claro, uno está más acostumbrado a lo mejor y tiene este continuo, a lo mejor, réplica del inglés que del alemán. Claro, claro. Pero uno lo fueron escucha, sus primeros trabajos, ¿no? De guía. La verdad, mi primer trabajo era como el 8º de pollo de una empresa contratista que censaba y tomaba estadísticas de árboles para la Magallánica de Bosques. Ya. Y ahí me acuerdo que hubo un día que trabajé 16 horas en el día, incluyendo tener que mover un árbol que estaba en la ruta, etc. O sea, fueron 16 horas en el día y eso fue a cambio de 15 lucas. ¡Ay, primer sueldo! 15 lucas. Claro. Yo decía, chuta, un trabajo de lucas a la hora me suena que no va a funcionar bien, entonces dije, no, yo tengo que tener como alguna pega donde uno es un poquito más, que esté un poquito mejor remunerada. Y ahí fue que, además, mi hermana había trabajado como un poquito guía en alemán. Entonces, después de irme a Alemania, tuve varios trabajos, ya sea en el Paino, acá en la ciudad, vinculados al turismo, en que ahí aprovechaba el idioma adicional. Entonces, perdona, de ahí lo pasé fantástico en Alemania, fue una muy bonita experiencia. Entonces dije, ok, me quiero ir de intercambio de nuevo y saliendo de 4º medio me tocó vivir un año completo en Canadá, que es un país maravilloso. Entonces yo volví, en el fondo, yo salí del colegio en el 99, estuve un año en Canadá gracias al Rotary, también otra institución donde trabaja, o donde estaban mi papá y mi mamá, ambos rotarios. Y me fui a Canadá por el Rotary, un año fantástico, y después volví a Chile, a Punta Arenas, y fueron 6 meses, tiempo completo en la casa, sin mucho más que hacer. Entonces me acuerdo que ahí fue reencontrarme con varios amigos que no veía, por lo menos los más chicos, los de mi curso ya estaban en la universidad. Y lo que pasó fue que, bueno, estaba con mucho tiempo, entonces yo volví en agosto del 2000 a Chile. Estuve de fiestas y yendo al gimnasio y todo. Y ya pasado el 18 de septiembre dije, bueno, me tengo que poner a estudiar la prueba de aptitud, otra vez el carnet ahí se nos cayó de vuelta, mostrándose. está bien. Pero me puse a estudiar harto la prueba de aptitud y me fue súper bien en la prueba. Entonces entré con el mejor puntaje a nivel nacional a Derecho. Muy felicitaciones. Sí. Porque uno a veces piensa, bueno, parece fácil. No, se dedicó, se preocupó. O sea, era buen alumno entonces. Yo era bien mateo en el colegio. Ya. Era bien mateo en el colegio, me decían cabezón en el colegio. También Arito, ya más avanzada la media, porque en la casa me han dicho siempre Ari. Y a ver, yo creo, sí, era súper buen alumno, pero
yo creo que si hubiera salido del colegio al tiro a la universidad, como que tengo la sensación que no habría preparado también la prueba. Perfecto. Que no es una prueba especialmente difícil, claro, pero la preparé bastante bien porque tenía mucho no hubiese tiempo. tomado la decisión correcta que tomó. Claro, y fundamentalmente yo creo que era un tema de preparación, entonces obviamente cuando uno lo prepara, de hecho me acuerdo en el mejor momento preparando la prueba, yo era bien bueno para matemática, en el colegio hice olimpiadas de matemática, de hecho ahí muchas veces mi papá me decía que no tenía que estudiar Derecho porque iba a perder mi habilidad de matemática, cosa que es parcialmente cierta. Y yo me acuerdo los facsímiles de la prueba, yo alcanzaba a hacer el facsímil completo ¿Ya? y después lo hacía de nuevo. Y después comparaba que todas las respuestas coincidieran, si había una que no coincidía, la revisaba. Totalmente metódico. Estábamos viendo una imagen que salía con la mamá de egresado del año. ¿A qué año se recibe de Derecho? Yo salí de Derecho el año... Sí, pues no, eso es cuando juré en la Suprema. Eso, porque claro, Uno primero sabe... Claro, explique el proceso. Sí, no, son 5 años de carrera, después uno estudia el examen de grado, típicamente eso se estudia, antes se estudiaba como en 5 o 6 meses, hoy por hoy está entre 11 y 12 meses, no porque las leyes están más complicadas, sino que porque han aumentado los tiempos de estudio nomás y de preparación. Ya. Entonces, uno estudia 5 años, era examen de grado 6 meses más, uno además tiene que hacer un trabajo de investigación antes en la Católica, que era una tesis, y además uno tiene que hacer una práctica de 6 meses. Por lo tanto, lo típico, si uno lo saca rápido la carrera, la saca en 6 años, porque son los 5 de estudios, 6 meses de examen de grado y después los 6 meses de práctica. Y eso es cuando me recibí de abogado. Una vez que uno termina todo esto, uno jura en la Corte Suprema como abogado y eso es... ¿Han transcurrido cuántos años ya? Yo juré el año 2008 porque me demoré un poco en sacar la tesis. Yo empecé a trabajar el 3 de abril del 2007 en Claro y Compañía, que es una oficina importante de abogados en Santiago. Y ahí he estado desde ese entonces hasta asumir esta candidatura, salvo por pequeños paréntesis. Muy poco millennial de mi parte, ¿Y Paola. cuántos años entonces ha trabajado en Yo en esta Claro empresa? llevo 16 años. Harto. Alcancé... ¿Cuál es su área? ¿Cuál es su especialidad? A ver, en la oficina tratamos de no tener especialidades muy encasilladas, eso te diría que es uno de los rasgos distintivos Pero como de habló Claro. del abuelo, que tenía esas anulidades. No, si tuviera que decir algo especial, te diría que es el derecho eléctrico. Ya. Todo lo que es el desarrollo, construcción, operación, financiamiento, desarrollo y venta de energía en los proyectos. A mí me ha tocado ver bastante de eso, he trabajado mucho en la transición energética. Es un trabajo muy entretenido. También me ha tocado comprar y vender empresas eléctricas, de generación, transmisión o distribución. Bien. Me encanta lo que hago. Y déjame volver atrás un poquito en el tiempo, porque había quedado en que entré primero a Derecho después de haber dado la prueba de aptitud, gracias a que la pude preparar bien. Sí. Entonces, después mis papás, cuando me fueron a dejar a Santiago, como solía ocurrir antes, ellos invirtieron en un departamento para que yo pudiera estudiar bien. Entonces dije, chuta, entré primero a nivel nacional, mis papás me estaban en estos mecanismos, entonces yo dije, no voy a hacer lo típico, que se decía, oye, con que saques la carrera está bien, sino que dije, oye, dado que entré primero, voy a tratar de que me vaya lo mejor posible para ver cómo me va. Y tuve un buen primer año, creo que salí con promedio 6.6 el primer año, y después, entre segundo y quinto, logré subir ese promedio 6.6 a promedio 6.9, que es con lo que salí y egresé de la carrera, también como el mejor alumno de la carrera. Entonces, claro, habiendo entrado primero, salido primero, tenía hartas ayudantías además, era ayudante de Economía, de Derecho Civil, de Derecho Comercial, de Derecho Tributario con Rodrigo Álvarez, el diputado, o el exdiputado, exministro, ex subsecretario, ex constituyente. Y hoy día, amigo. Sí, y de hace mucho tiempo. Rodrigo, yo lo conocí en el 97 cuando estaba en el colegio, y yo estaba en centro de alumnos, y él iba en su primera campaña. Y de hecho, él fue una figura también un poco inspiradora, porque claro, era un magallánico que había estado en un centro de alumnos acá, y había llegado hasta la Universidad de Harvard, y yo eso lo encontraba bastante admirable. Y después, bueno, yo tuve la oportunidad de seguir sus pasos. Claro, y ahí quería llegar, porque ella una vez bien viajado, estudioso, metódico, constante. ¿En qué momento llega Harvard a tu vida? Yo te diría que Harvard llega... ¿Y qué es lo que significa también estudiar en Harvard? Que la gente entienda, porque a veces uno dice, no, a lo mejor fue, bueno, en esos tiempos no había online, pero a lo mejor es un certificado, no, o sea,
no es tan fácil tampoco llegar a Harvard. Creo que hay un porcentaje muy mínimo también de chilenos que llegan. Sí, a ver, típicamente, bueno, cuando yo entré, ¿Eso fue el 2010? entré el 2009 ¿Ya? y postulé el 2008, por lo tanto, ¿Y egresaste el 2000? Egresé de Derecho el 2005, Sí. di mi examen de grado el 2006, me titulé el 2008, que fue el mismo año que postulé. ¿Y a Harvard qué vas a hacer? ¿Cuál es alguna especialidad, alguna especificación? ¿Qué haces en Harvard? ¿Qué estudias en Harvard? A ver, uno estudia cursos de Derecho. Ya. De hecho, en la mayoría de los cursos, salvo un curso introductorio, que uno lo toma para entender cómo funciona el derecho americano, que yo además había tomado uno en la Católica, un curso de derecho americano. Entonces, ahí está la foto graduándome. Eso fue en mayo del 2010, esa foto. Ya. ¿Con los Entonces, papás que fueron a recibirlo? Sí, con mis papás que fueron a verme a Harvard. Los que no aparecen ahí son mi señora y mi hijo mayor, Agustín, que me imagino que ¿Ya estabas casado en ese estaba tiempo? casado con un niño, sí, con Agustín, el mayor de los míos. Después tengo dos más, Arturo y Andrés, y ahí nos echan tallas que somos, o que ellos son la triple A, digamos, Agustín, Arturo, Andrés. Oye, ¿y cómo ha sido, me creo ir desde el pasado al presente, cómo ha sido, Ariel, esta candidatura en un aspecto como papá? Porque no es fácil hoy en día tomar una decisión uno de comprometerse a lo mejor con un país, más allá de si sales o no sales electo, es tomar el compromiso de decir yo voy a hacer algo, voy a salir de la zona de confort, que es un porcentaje mínimo de chilenos que se atreven a tomarlo con la seriedad correspondiente, pero también está la demanda y eres padre, eres esposo, eres profesional, no solamente eres candidato. ¿Cómo se divide esto cuando uno de los pequeños te dice, papá, ¿y cuándo vienes? Papá, hoy día me saqué un 7, no sé, hoy día me pasó esto. De hecho, hoy día Arturo, el segundo, se fracturó su dedo meñique. Oh, claro. ¿Y El no izquierdo pudiste jugando estar? fútbol. ¿Son Y- buenos para el fútbol? Sí, no somos tan futboleros. De hecho, yo era súper futbolero en el colegio. Ahí estaba suscrito a la Don Bolón y Minuto 90, etc. Pero después ha sido un poco menos. Mira, ahí están Esa es la foto actual, los ¿no? tres. Sí, esa foto Ya, es esta es la más actual. para la Pascua, así es. Y cuéntanos las edades que tienen. Agustín, que está a mi derecha, tiene 15. Después, el que está más a la izquierda de la foto es Arturo, que tiene 9 y que hoy por hoy tiene su dedo fracturado. Y después al medio está Andresito, que tiene 6. ¿Y tu señora? ¿Su nombre? Mi señora Natalia Cerón, compañera mía de universidad, la primera persona a la cual le hablé en la carrera fue a ella. Así que... Y salió tan bueno que se casaron. No, de hecho, al Tan buena esa principio... conversación que terminó en matrimonio. Claro, no, al principio me encontró súper pesado, pero bueno, después limamos aspereza, es muy divertido. Nos casamos en la Ya. Católica también, Ya. en exactamente el mismo lugar donde nos dimos nuestro primer beso. El primer beso fue el año 2005 y nos casamos por el civil el 2007 y por la iglesia el 2008. Ariel, ¿cómo ha sido este proceso de apoyo de tu familia? Ellos viven en Santiago, donde en una campaña yo vi igual una imagen donde te venías con tu flyer, con tus imágenes, con todo y con las maletas. Sí. De decir, papá, me pongo en modo off, en el sentido de estar presente, siempre a pesar de la distancia, muy presente, pero ausente de alguna forma. ¿Cómo ha sido qué es para ti el apoyo de tu familia, del núcleo estoy hablando, porque está el de tu padre, el de tu madre, seguramente el de tu familia, pero el núcleo, la base, que es Ariel Mijovilovich, padre y esposo? Sí. A ver, ha sido difícil. Te diría que es lo único de este proceso que no se siente del todo bien, no poder estar con mi señora y con mis niños. Tú dijiste que esto era un compromiso por Chile. En parte lo es, pero es sobre todo una oportunidad única y que a mí me gusta mucho tenerla y me siento muy afortunado de tenerla, que es poder trabajar a tiempo completo y con dedicación exclusiva por Magallanes. Pero obviamente esto no se podría si no tuviera el apoyo de ellos. Obviamente la decisión no fue consultada con los tres niños. Con Agustín lo conversamos un Tu poquito hijo que más. tiene 15 años, está viviendo una generación que desde muy temprano y igual tienen una opinión, no sé si política, pero sí de lo que está pasando. Ellos están muy al tanto de la situación que se vive en nuestro país. También ellos son muy actuales. Hoy en día hacen un clic y están en la información inmediata. Tienen una opinión. Antes nosotros a los 15 años a lo mejor teníamos una opinión, pero más alejada. Hoy en una mesa, en un almuerzo se conversa al respecto de los temas o de las movilizaciones, de un estallido social, de una demanda social, de lo que está pasando en la condición, lo hablan en el colegio. O sea, él ya tiene una opinión. No, y se notaba, o sea, se suspendieron clases varias veces. Nosotros vivimos muy cerquita de la escuela militar, entonces ese día que salió como un tanque por Apoquindo, se vio perfecto desde mi departamento, entonces
Sí, ahora, por lo menos no hemos tenido conversaciones demasiado políticas, ciertamente con los dos más chicos, y con Agustín, él está bien contento de este desafío. O sea, entiende, por lo menos él, entiende que es por un proyecto mayor, y honestamente, la principal razón para dejar esta zona de confort que tú bien describes, Paola, es tratar de que ellos ojalá puedan vivir en un país en que su papá puso un pequeño granito de arena desde Magallanes para que sea un mejor país, digamos. Vamos a ir a una pausa comercial, Ariel. A la vuelta hablaremos también de algo que te conecta con el corazón, que es tu familia, pero es tu hermana. Y después también conversaremos al respecto de cómo ha sido esta campaña. Vamos a una pausa y ya regresamos. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Continuamos en nuestro segundo bloque. El día de hoy una conversación cercana para que ustedes conozcan también al candidato a consejero constitucional Ariel Mijovilovich Bonardi. El día de hoy conversamos de diferentes gustos, de etapas de la vida, cómo fue de irse a estudiar a Santiago, que es lo que pasa mucho en Magallánico, pero antes, en aquellos años, unos años atrás, no era tan fácil como hoy en día los jóvenes que toman un avión vienen cada cierto tiempo. Bueno, hemos pasado por diferentes etapas, pero también la vida tiene dulces y agraz. Tiene momentos difíciles para la familia y momentos que también genera una conexión mayor. Perder a un ser querido y a un miembro de una familia pasa a ser un proceso muy doloroso y también un proceso que acompaña a la familia en el transcurso de la vida. Y por eso te lo voy a preguntar, porque tú mencionaste algo muy importante, dijiste, Vanessa fue un ejemplo. Ella se fue en su tiempo a Alemania, ella estaba fuera de casa, siendo que hoy en día no existía la misma tecnología que hoy. ¿Qué es para ti, Vanessa Mijovilovich, tu hermana, que es una destacada gimnasta, y también no olvidarnos que el Gimnasio de la Mujer lleva su nombre al reconocimiento y también no solo como mujer, sino que como deportista? A ver, dame un segundo. Sí, todos quienes hemos perdido un familiar sentimos que siempre están presentes, pero cuando a uno le preguntan qué son ustedes dos hermanos solamente, ¿no? ¿Cuántos hermanos son en total? Bueno, la verdad mi mamá perdió, entre la Vani y yo, trillizos y mellizos. Y de hecho fueron pérdidas duras, sobre todo a los trillizos, porque ellos alcanzaron a nacer, temas médicos, etc. Y mi mamá después se puso la famosa T de cobre. Y a pesar de eso, ella me quedó esperando a mí. Y tu pregunta anterior, que es la Vane, para mí, ella es en parte la razón por la que estoy acá, porque ella siempre quiso tener un hermano. Lo decía. Entonces, de hecho, cuando yo nací, ahí está la Vane. Cuando yo nací era regalón de mi mamá, pero también regalón de mi hermana. ¿Cuántos años se llevan de diferencia? 9, claro. Y no, yo me acuerdo perfecto cuando ella salió campeona nacional de gimnasia 2 años seguidos, el 87 y el 88. Claro, yo era chico, entonces yo trataba estaba lleno de trofeos, medallas, etc. Y mi hermana, obviamente yo a veces le iba a ver, entonces yo trataba de hacer algunos esquemas como ella, entonces levantaba la pata. ¿Y cuántos tenías en ese entonces? Yo debo haber tenido 6 y 7. Ya, 6, o sea, ella 7 por ahí. tenía, ¿cuánto? ¿15? ¿16? Ella, chuta, 16 más o menos, sí, por ahí. Y ya de muy pequeña, con esa perseverancia de lograr sus títulos deportivos. Claro, claro. Entonces, bueno, yo después hice, obviamente con menor nivel de éxito que ella,
entrené hartos deportes, quizás el más destacado fue atletismo, en que iba a correr siempre el fiscal. Y otra cosa que la Vane como que dejó marcado, ella fue la mejor titulada de su promoción. Y bueno, y ella falleció al poco tiempo después de titularse. Entonces, no sé, para mí, mira, obviamente a ella la he hecho de menos en sí misma, pero algo que es muy difícil es ver a mis papás con la pena de no tener a la Vane. Entonces, bueno, yo traté después de... O sea, no solamente vivir con un dolor de una pérdida de un hermano, sino que vivir con el dolor que uno ve que los papás, y con mucho respeto estamos hablando, te voy abordando porque sabemos que tus papás también están viendo y familia, es un tema sensible, uno nunca deja de ser padre, nunca deja de extrañar, a lo cual también tú tomas un rol, me imagino ahí, de hijo, el único hijo, de una preocupación, de un amor, de una contención, y hoy con una tremenda entrega con sus nietos hacia ellos, quizás por eso. Pero ¿siempre la Vane está ahí marcando tu pauta? Sí, o sea, es bonito acordarse de ella, siempre. Y bueno, te decía que ella fue la mejor titulada, entonces yo traté de hacer un poquito lo mismo después. Y bueno, también en la campaña me he encontrado con muchos amigos de la Vane, entonces ha sido muy, muy grato. Por ahí un expololo que hoy por hoy es apoderado del alemán, y cuando estábamos entregando volantes en el colegio me lo encontré. ¿El Gimnasio de la Mujer lo conoces? Sí, he estado en el Gimnasio de la Mujer, he estado en algunos de los torneos de gimnasia que ya en el nombre de mi hermana. Entonces, y algo como que quizás queda proyectándole el proceso actual es que vale la pena esforzarse mucho por alcanzar ciertas metas. ¿Qué crees que la Vane te hubiese dicho si hubiese estado hoy día acá y sabe que estás como tomando esta decisión? No sé si me habría preguntado por qué me estoy metiendo en esto. No, pero ella trabajaba muy duro por lograr sus metas. Por eso lo pregunto, porque ella era muy perseverante, dedicada, esforzada, perseverante y con un objetivo claro. El deporte es así. Sí, entonces, sobre todo si es de alto igual rendimiento. Te hubiese dicho, si vas a hacerlo, con todo. No, y en general eso es un poquito mi filosofía de hacer las cosas. O sea, si lo voy a hacer bien, si no, no lo hago. Ya. Y eso viene de mis dos papás, o sea, los dos viene son de tu papá, pero también tú lo viste en ella. Sí, por supuesto. Aplicado en ella. Sí. Lindo. Así que... Ahí la hermana siempre la memoria en el corazón también, presente. Sí, por supuesto, por supuesto. Y también muy contento ahora de tener esta nueva oportunidad. Estoy viviendo en mi casa de siempre. Entonces, igual es rico estar con mi papá y con... Calidad de nuevo. Tiempo de familia. Ha sido reencontrarse con mucha gente. E insisto, Paola, más allá de no estar con mis señores y con mis niños, este proceso se siente completamente bien bajo todo respecto. O sea, vamos a pasar de un tema a otro, vamos a hablar de la campaña. Tú mencionas, yo me vine con maletas, con los flyers, la campaña, ¿cuántos meses, cuánto tiempo ya estás en Punta Arenas? A ver, salvo por el periodo que fuimos a grabar La Franja, que fue, me debo haber ido un lunes o martes a Santiago, y volví el sábado después del cumpleaños número 75 de mi tío, que es un medio hermano de mi papá. Claro, mi abuelo, dedicado a las nulidades matrimoniales, él mismo se casó 4 veces. Así que, y el más cercano de los hermanos es mi tío Alejandro. Ya, y estuviste en el cumpleaños con él. Estuve en su cumpleaños 75, él es exalumno del colegio del Liceo Industrial, que es mi local de votación, y es padrino además de Andresito. Entonces, fuimos primero a grabar La Franja, después fuimos toda la familia a Concepción a verlo, se sumó mi papá desde Punta Arenas, y de ahí nos volvimos para acá. Eso tiene que haber sido como el 24 de marzo más o menos. O sea, yo me vine, primer viaje fue apenas se escribió mi candidatura a conversar y conocer en persona al equipo, que se había estado armando desde antes. Y vamos a hablar de la campaña porque una de las cosas importantes de tu campaña es que también tú comenzaste de Puerto William. O sea, no sé si comenzaste, pero fuiste a Puerto William. ¿Por qué la necesidad de viajar a descentralizar? ¿Cómo tomas el hacer esta campaña en una de las cosas importantes para ti es descentralizar desde incluso la misma región hacia sus diferentes comunas y desde Magallanes hacia el norte de nuestro país? A ver, yo creo que es importante que las personas que resulten elegidas, ahí estamos en Natales con el equipo, pero las personas, ahí en Cerro Castillo, parece que hay hartas fotos de campaña. Es muy importante que las personas que resulten elegidas por la región de Magallanes y Antártica chilena sean buenos representantes de toda la región.
y por lo mismo es necesario recorrerla. Y para partir la campaña lo que quisimos hacer de manera también simbólica, porque tenemos varios eslogans: seguridad integral, nuevas energías, descentralización ¿Esos han sido sus inteligente. principales ejes de la campaña? Esos han sido los principales ejes. Obviamente, no sé, la seguridad ha tenido un rol quizás más preponderante por todo lo que ha pasado en la agenda noticiosa. Pero, claro, hablar de nuevas energías tiene varios significados. Uno, como te decía, buena parte de mi práctica profesional está vinculada a las energías renovables, y acá en Magallanes existe un potencial tremendo para, de hecho esa foto está con mucho viento, acá en Magallanes hay un potencial tremendo para desarrollar el hidrógeno verde. Y ese desarrollo requiere buenas reglas que le den estabilidad al país para poder hacer estas inversiones que son gigantescas. Salud, Paola. Gracias. Estas nuevas energías, ¿cómo se pueden impulsar? Porque a lo mejor la vemos tan alejado y como que no sentimos que esto es parte de la Constitución. Pero sí lo es. Ahí explícanos un poco, porque también tu vocación, pero también tu lado profesional como docente, esto igual lo has aplicado en tu campaña. Sí. Bueno, la campaña ha tenido harto de conversar con la gente y explicarles el proceso, porque es un proceso distinto. Y en la parte de energía yo diría que hay dos cosas de la Constitución que son relevantes del proyecto actual que está siendo preparado por la Comisión Experta. ¿Se puede impulsar en la Constitución las nuevas energías? Sí, pero no de manera directa tratando el hidrógeno verde en específico. Ya. Eso sería incorrecto de un punto de vista técnico. Perfecto. Tratar una cosa particular en una ley que tiene que ser bien general, como la Constitución. Pero hay dos elementos que sí son relevantes. Primero, las bases de un sistema económico que permita, por ejemplo, el derecho de propiedad es clave para cualquier inversionista. Y obviamente la no discriminación en materia económica, si eres un inversionista extranjero, porque los capitales que se requieren para hacer estos proyectos cuesta encontrarlos en Chile. Uno típicamente los bancos no te alcanzan a prestar la plata suficiente porque quedan sobreexpuestos a un solo deudor, cuestión que la ley de bancos te lo restringe. Entonces, tú típicamente vas a tener inversionistas internacionales, bancos internacionales, a veces clientes internacionales, porque el hidrógeno verde se puede utilizar, entre otras cosas, para fabricar combustibles sintéticos. Esos combustibles tienen una huella de carbono mucho menor, porque no hay carbono en su producción, ¿ya?, que los combustibles fósiles tradicionales como el petróleo. Entonces, pero claro, producir ese combustible es mucho más caro que producir benzina, y yo no sé cuál es tu caso, Paola, pero la mayoría de la gente, entre la benzina de 97 y la de 93, al menos yo prefiero echarle la de 93 al auto en la medida que el auto funcione bien, porque es más barata. Exacto. Los combustibles sintéticos son como 4 veces más caros que el combustible normal, producirlos, y por lo tanto los principales mercados donde estos se consumen son países con altos ingresos, donde tú tienes personas que, como ganan más del doble de lo que gana el chileno promedio, dicen: yo estoy dispuesto a pagar benzina más cara que tiene una baja huella de carbono. Y que tienen una mayor conciencia también, no solamente un mayor poder adquisitivo, sino que una mayor conciencia de lo que es el medio ambiente. No, estoy de acuerdo, pero a ver, yo creo que eso en Chile ha mejorado bastante. O sea, vamos a hacer camino, y también la Constitución lo aborda. O sea, un aspecto, te decía, son las reglas que dan las bases de la institucionalidad económica, donde hay garantías relevantes como el derecho de la propiedad, la no discriminación en materia económica, la libre iniciativa en materia económica. Pero además, esta Constitución tiene un capítulo que no es típico de las constituciones, pero que ya se decidió incorporarlo y es un tema relevante, así que me parece bien, que es un capítulo relativo a medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo. Y obviamente cuando estamos pensando en actividades que son inversiones gigantescas que implican no solamente los aerogeneradores, sino que plantas desaladoras, plantas que puedan hacer la electrólisis que es necesaria para separar el hidrógeno del oxígeno y así. El hidrógeno verde se llama verde no porque sea verde, sino que porque este proceso que es intensivo en el uso de energías para su producción, típicamente puede ser gris, azul o verde, según cuál es el impacto en emisiones de CO2. El verde no emite CO2 porque es con energía renovable. Entonces, necesitas tu parque eólico con aerogeneradores que producen la energía, que se usa para desalar el agua. Después esa agua desalada se descompone en hidrógeno y oxígeno. Después hay veces que tú tienes un procesamiento en que mezclas ese hidrógeno con algún otro componente, muchas veces nitrógeno, lo cual te da amoníaco, o fabricas un combustible sintético. Y además todo eso tiene que exportarse después, porque lo más probable es que la demanda esté más bien afuera, porque este es un combustible mucho más caro. Entonces eso implica la construcción de un puerto.
Entonces hay unas tremendas obras de infraestructura por hacer y eso obviamente implica hacerse la gran pregunta sobre cómo conciliamos el desarrollo económico con la protección del medio ambiente. Así es, ¿cómo se pueden fusionar las dos con una responsabilidad en conjunto? Y ahí yo creo que la institucionalidad es clave para un buen desarrollo. Las respuestas a cómo la ley trata eso no tienen que estar en la Constitución más allá de haber un principio de coexistencia. O sea, este es un desarrollo sustentable donde nos preocupamos del medio ambiente, pero también de crecer. Porque... O sea, y hoy en día los ojos del hidrógeno verde, de esta energía limpia, están en Magallanes. Por supuesto, tenemos... Entonces, por eso te hago la pregunta para ir avanzando, Ariel, ¿por qué es tan importante, y ya lo hemos conversado, pero la regionalización inteligente? ¿Eso tiene algo que ver también con el lado de la energía, de estas nuevas energías? Podría ser. Para mí, la descentralización inteligente... ¿Qué significa? A ver, quiere decir que esté bien pensada. Muchas veces se dan atribuciones. De hecho, la Constitución que se rechazó en septiembre hablaba de que una configuración del Estado como un Estado regional. Y eso suena súper bonito, pero la verdad de las cosas es que todo el poder en ese proyecto de Constitución estaba concentrado en un Congreso de diputadas y diputados que se elegía con las mismas reglas que la Cámara de Diputados actual y por lo tanto se privilegia la cantidad de habitantes por sobre las regiones. Y así, cuando las leyes además se hacían por mayoría de los presentes, tú podías tener que perfectamente era posible que todas las leyes se votaran únicamente por parlamentarios de Santiago, quizás con un poquito de ayuda de Valparaíso Concepción. Claro. Y cuando tú tienes todo el poder ahí, lo natural es que sea que el país funcione en base a los intereses de esos grandes centros poblacionales, lo cual es lo menos descentralizador que hay. Entonces, uno tiene que separar atribuciones, pero no solamente en el papel, sino que también con atribuciones prácticas, digamos. Ahí lo hemos conversado en el transcurso de las diferentes entrevistas, yo creo que no solo con nuestros medios, sino con los diferentes medios regionales, al respecto de la seguridad. Magallanes hoy en día tiene cifras estadísticas de seguridad mejores que el resto del país, pero no quiere decir que no estemos ajenos a la delincuencia, a las altas cifras también de lo que ha pasado con la incautación de drogas. Y cuando hablamos de este plan, que hoy en día el gobierno también habla de la seguridad, lo que ha sucedido lamentablemente con, no quiero decir solo con la institución de Carabineros, sino que con familias chilenas que han perdido un padre, que han perdido a un hijo, a un esposo. Hablo de cómo hoy en día la seguridad, que ha sido un tema relevante, que a lo mejor hace 1 o 2 años atrás no se tocaba de la misma forma, cuando se hablaba de este proceso constitucional, puede concretar, puede asegurarse la seguridad en una constitución. O sea, a ver, Paola, el asegurar cosas en la Constitución no las lleva a la práctica, porque si no tú tendrías que países que aseguran muchas cosas en sus constituciones, Venezuela creo que puede ser el principal ejemplo, pero también hay otros. Claro, cuando en Venezuela te dicen que hay una salud fantástica, que hay derecho a la vivienda, que hay libre iniciativa económica, etc. ¿Pero la Constitución nos podría concretar, nos podría asegurar? No, a ver, yo creo que la Constitución empuja la elección correcta. Mi comentario es que la Constitución no es una varita mágica que resuelva los problemas, sino que es una norma legal, la norma que está más arriba, jerárquicamente hablando, desde la cual se organiza el Estado y se organiza de una manera que existan peso y contrapeso en su funcionamiento y además se dan derechos y garantías a los ciudadanos. Entonces, claro, obviamente las constituciones pueden tratar temas adicionales como el medio ambiente, del cual ya conversamos, y yo creo que si la constitución que está preparando la comisión experta le dedica un capítulo especial a medio ambiente, sostenibilidad y desarrollo, me parece pero absolutamente evidente que debiese dedicarse un capítulo especial, no normas dentro de la administración del Estado, sino que un capítulo especial a seguridad, Fuerzas Armadas y de Orden, dado que las Fuerzas Armadas y de Orden son las responsables finalmente por mantener la seguridad y el orden dentro del país, digamos. Y esto lo he comentado en varias entrevistas, no sé si valdrá la pena volver a hablar de los contenidos, hemos conversado en otras oportunidades. Pero hace mucho sentido que tenga un capítulo especial para darle relevancia y que ese capítulo especial tenga contenidos, digamos. Así que... Ariel, ¿por qué, bajo tu análisis, por qué falló el proceso anterior? Porque hoy en día los mismos votantes, quienes hoy en día es una obligación el próximo 7, votaron en contra. Porque hoy en día algo que uno si hace el análisis versus la votación para sacar una constitución versus el desapruebo,
son cifras que realmente se contraponen a una realidad de lo que se quería y a una realidad de lo que se escribió o al borrador. ¿Qué sientes o qué crees o qué analizas bajo tu mirada que te llevó también a ser candidato? ¿Qué falló en el proceso anterior? Yo creo que varias cosas, Paula. Yo creo que en primer lugar hubo un problema de diagnóstico, ¿ya? Que básicamente las personas que salieron elegidas como constituyentes, o la gran mayoría, porque aquí estoy seguro que Rodrigo Álvarez no es uno de esos casos, pero las personas que fueron elegidas constituyentes, claro, como el plebiscito de entrada tuvo un 80% de votación para cambiar la Constitución y que fuera un órgano 100% ciudadano, cuando esos ciudadanos salieron elegidos en un resultado electoral bastante raro, digamos, donde la derecha que tradicionalmente, o centro derecha, que tradicionalmente representa del orden del 40 hasta a veces más del 50%, por lo menos en presidenciales donde hemos tenido presidentes de derecha, quedó reducida a menos de un 25%. Entonces tuviste un resultado electoral anómalo y ahí básicamente las personas, las izquierdas que ganaron ese proceso, pensaron que la votación anterior les daba primero el derecho a refundar el país porque, claro, el 80% es un resultado súper contundente, pero olvidan que en ese 80% seguramente había múltiples visiones respecto de qué cambios eran necesarios. Y como quedó demostrado en el plebiscito de septiembre, la visión mayoritaria no era, porque el plebiscito de septiembre tampoco es un 62% de la derecha, ¿cierto? Dentro del 80% original, había muchas visiones y yo creo que la visión mayoritaria era de hacer reformas en aquellas áreas donde tenemos problemas, pero no de eliminar aquellas cosas que han funcionado bien. En particular, el rol de los privados, de la sociedad civil, en múltiples aspectos fundamentales para la vida en sociedad, en temas que tienen que ver con la construcción de viviendas, con la construcción de caminos, con la entrega de educación, con la salud, con las pensiones. O sea, son muchos ámbitos donde tenemos un rol relevante de los particulares, que obviamente tienen que estar fiscalizados y tienen que cumplir con la ley, pero que se estaba echando abajo en ese proyecto de septiembre, donde todo lo hacía el Estado. Entonces, había una perspectiva de querer refundarlo todo. También creo que hubo un error electoral, porque como era con voto voluntario, en ese ¿Te entonces... parece que sea voto obligatorio en esta oportunidad? Y con eso también hago enlace con la pregunta, ¿qué se juega Chile el 7 de mayo? A ver, el 7 de mayo se eligen a las personas que son responsables. O sea, ya tuvimos un fracaso el año pasado y esta es una segunda oportunidad como proceso. Y por razones de tiempo no voy a entrar al debate si es un proceso que está bien o está mal, y en cualquier caso ese debate me parece que es irrelevante porque el proceso ya está. Y ese proceso considera la elección de personas que van a tener 5 meses de trabajo para elaborar un documento legal, porque la Constitución es un tipo de ley, es la mayor de las leyes, pero una ley al fin de cuentas. Van a tener 5 meses de trabajo para elaborar una nueva Constitución, que es un texto legal que probablemente perdure, si es como las anteriores, 40 o 50 años. Entonces, ¿Y qué tendría que votar en diciembre? Correcto, o sea, tú eliges... Lo más importante ahora es el 7 de mayo, que es obligatorio, la gente igual se confunde, es obligatorio. Sí, el 7 de mayo hay votación obligatoria para que en todo Chile se elijan los 50 consejeros. Y ojo, que Magallanes va a ser las primeras mesas que se van a abrir, va a marcar también la tendencia. Vamos a ser los primeros en cerrar, pero no vamos a saber el resultado si es que salen 2 hombres o 2 mujeres. Claro. Porque este órgano, el Consejo Constitucional, es paritario, tiene que ser 25-25. Entonces, si salen 2 hombres o 2 mujeres, hay que quedar a la espera de qué pasa con el resto de Chile. Porque, por ejemplo, si salieran 2 mujeres en Arica y 2 hombres en Magallanes, y todo el resto paritario, ahí el resultado se respeta, si es 25-25. Es enredado el proceso, ¿no? En esta oportunidad. Tiene hartas complejidades y por eso es que uno Por eso es complejo. mucho... Primero, tener la comisión de expertos, que comenzó el 6 de marzo y finaliza el 6 de junio, con estos 12 bordes. Después, Correcto. los consejeros constituyentes. Sí. Y después tiene el deber del árbitro, del arbitraje, de este Claro, arbitraje que los árbitros... que todavía no se ha tocado ni se ha hablado porque no estamos todavía en ese proceso. O sea, tenemos árbitros, los árbitros son como en el fútbol, digamos, están ahí para ver que no hayan faltas en el proceso. Las faltas es una transgresión a las 12 bases. Quiero preguntarte, antes que se nos acabe el tiempo, porque nos quedan muy pocos minutos, si llegaras a salir electo ¿Ya? el próximo 7 de mayo, ¿qué podría aportar Ariel Mijovich a la Constitución? ¿Cuál sería su mirada y su aporte que haría?
sea, yo creo que siendo alguien ajeno, o sea, que no tiene trayectoria política ni pretensiones políticas, yo quiero ser un buen representante de Magallanes, desde Magallanes, en lo técnico, y mi principal aporte creo que es dar toda mi capacidad, toda mi fuerza de trabajo y mis conocimientos a un proceso en que yo esto no lo estoy haciendo por dinero, no lo estoy haciendo por ambiciones políticas, no lo estoy haciendo por fama, sino que lo estoy haciendo con el genuino interés de ser un aporte, de poder llevar bien y ser el mejor consejero para la región de Magallanes en un proceso que es tremendamente importante y difícil, porque son solo 5 meses para diseñar un texto que nos pueda acompañar por 50 años. Ariel, queremos agradecerle. Lamentablemente, por no dar tiempo, no alcanzamos a mostrar esas fotos que donde hace deporte. Al parecer tiene varios hobbies como la pesca y entre otros. E incluso sus hijos, vamos a mencionar, ellos ya hacen sus propias campañas por elegirse como tesoreros y entre otros cargos. Sí. Ya tienen eslogan, ellos Sí. ya están en modo campaña. Queremos Sí. agradecer, Ariel, muchas gracias por estar con nosotros. También, donde los magallanicos conocen a la familia. Me imagino que también hay el papá, la mamá apoyando en esta campaña. Pero en especial este rol que se ha tomado de educar, de entender, donde sus ejes principales de campaña no solo han sido dar a conocer cuáles son su mirada hacia lo que le gustaría que Magallanes sea representado en esa mesa, sino que también de entender y explicar lo que muchos podemos tener dudas y preguntas al respecto. Bueno, ese es un poquito el rol de profesor que ejerzo Sí. en la Universidad Católica y que partió como en tercero básico cuando yo a algunos de mis compañeros de curso. ¿En matemática? En matemáticas, Ya, efectivamente, matemáticas. en matemáticas. Muchas gracias, Ariel. Encantado, Paola. Buenas noches. Buenas noches. Que tengan todos ustedes un excelente descanso. El día de hoy conociendo más a uno de los candidatos a consejeros constitucionales para el próximo 7 de mayo. Recuerde, conozca cuál es su lugar de votación, cuál es su mesa y lo más importante, conozca cuál será su candidato a elección. Que esté muy bien. Que se apague todo lo que me hace mal. No miro atrás. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Clínica IMED, nuestra mejor imagen es su salud. Presentó Retruco.